iglesia. Querida familia, un saludo muy especial para todos en esta mañana. Hoy martes 15 de abril. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Gracias a todos por acompañarnos en este tiempo devocional, hoy en nuestro día Coyavín. Y vamos a continuar hablando, por supuesto, de Sansón. Hemos venido estudiando, meditando en lo que nos cuenta la palabra de Dios acerca de la vida de este hombre. Y puntualmente, la semana anterior estuvimos hablando acerca de sus relaciones fallidas, de ese enojo de Sansón, de su impulsividad, de ese carácter explosivo que él tenía, que lo llevaba naturalmente a tomar decisiones imprudentes, que lo llevaron a desconectarse también de las personas que eran importantes para su vida, pero también hablamos acerca de su arrepentimiento tardío. ¿Recuerdan? Estuvimos mencionando que Sansón cayó en cuenta de su error cuando dejó a su esposa, regresó a la casa de sus padres, pero cuando quiso enmendar su error, pues ya era demasiado tarde. A veces nos ocurre eso, lamentablemente, en nuestras relaciones. Cuando despertamos y queremos hacer algo, pues ya es demasiado tarde. Y terminamos viendo entonces cómo este hombre finalizó todo este episodio lamentable con su esposa, con su suegro, con sus supuestos amigos. Finalizó todo este episodio en una cueva, solitario, la soledad de Sansón. Sin duda, como concluíamos también el martes anterior, pues el gran enemigo de Sansón no fueron precisamente los filisteos, sino él mismo, su propio carácter, su propia obstinación, la decisión que él tomó de estar alejado de los parámetros de Dios, de lo que Dios había establecido para él, y esas decisiones que él tomó en la vida en donde Dios era el gran ausente. Sansón era su más grande enemigo. Y recordemos entonces que a través del alma nosotros establecemos relaciones con otras personas, vínculos con otras personas, pero hasta que el alma no sea tratada por Dios, pues nuestros vínculos con otros no van a ser lo suficientemente significativos, no van a ser trascendentales, probablemente van a atravesar todo este caos que nos cuenta aquí la palabra de Dios acerca de Sansón. Y entonces, con todo esto que hemos visto hasta el momento, porque hoy ya es el día 6 que estamos hablando de Sansón, con todo esto que hemos visto hasta el momento, ¿será que nosotros seguimos pensando que Sansón era un hombre fuerte? Seguramente ya nos dimos cuenta que Sansón en realidad era un hombre bastante débil, un hombre que Dios usó no por su fuerza, sino a pesar de su debilidad. En la vida de este hombre nosotros vemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la paciencia de Dios y cómo Dios le fue acompañando y llevando, cumpliendo el propósito, no por la fuerza de Sansón, lo reiteramos, sino a pesar de su debilidad. Y terminamos entonces, como decíamos la semana pasada, viendo a Sansón allí en la cueva, solitario, relaciones fallidas, fracasó su matrimonio, fracasaron sus vínculos más importantes. Pero miren lo que ocurre y cómo Dios encuentra a Sansón allá en su soledad, en su cueva, escondido en esa peña, y qué continúa pasando con la vida de este hombre, porque hay algo muy interesante aquí. Y quiero que vayamos a Jueces capítulo 15, versículo 11. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad. Jueces capítulo 15, versículo 11. Dice, vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam, donde estaba Sansón, y le dijeron, le preguntaron lo siguiente, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho
como ellos me hicieron. ¿Recuerdan ustedes que nosotros dijimos que Sansón entró en una cadena interminable de retaliaciones, ¿no? Él les hizo una cosa, ellos le devolvieron otra, él les quemó, bueno, en fin, un sinnúmero de venganzas, de pequeñas venganzas que trajeron muchísimo dolor para los filisteos, pero también para Sansón y para las personas que estaban cerca de él. Y luego de esa cadena de odios que él desató, los judíos se sintieron obligados a entregar a Sansón en manos de los filisteos para que cesara un poco el conflicto, la violencia, para evitar tantas retaliaciones. Los judíos, que eran sus hermanos, dijeron, vamos a entregar a este tipo, vamos a deshacernos de este problema, Sansón se nos convirtió en un problema y vamos entonces nosotros mismos a sacarlo de allí. Dice que se reunieron 3,000 hombres y lo vamos a entregar a los filisteos para que termine toda esta guerra, todo este conflicto. Y Sansón estaba allí escondido en la cueva, como lo vimos la semana pasada. Y estos hombres de Judá, sus hermanos, llegaron con unas preguntas muy dicientes, unas preguntas muy importantes que revelan, dejan al descubierto la realidad del corazón de Sansón, específicamente en cuanto a su llamado, al propósito que Dios tenía para con él. Estos hombres le preguntan a Sansón, ¿acaso no te das cuenta que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Acaso no te das cuenta que nos están oprimiendo, que nos están asfixiando? ¿Acaso no te das cuenta del problema tan grande que representan los filisteos para nosotros? Y evidentemente Sansón sabía que los filisteos oprimían al pueblo y también sabía que Dios lo había llamado para defender a su pueblo, para traer libertad a su pueblo. Sansón sabía lo uno y sabía también lo otro. Pero ¿saben qué llama la atención aquí? Que este llamado de Sansón, el propósito de Sansón por el cual Dios lo trajo al mundo, se había extraviado en medio de todos sus conflictos. El propósito y el llamado de Dios para Sansón se había perdido, se había desdibujado por completo en medio de tantos y tantos problemas que él mismo había acumulado para su vida. Y Sansón pareciera que no fuera capaz de ver esa realidad apremiante, aunque probablemente en el fondo de su corazón él lo sabía, pero por otra parte el pueblo tampoco lograba identificar en Sansón un libertador. Tampoco el pueblo era capaz de ver a Dios en Sansón. Era algo increíble, un hombre llamado por Dios para defender a su pueblo, pero que estaba desconectado de su llamado. Su llamado se había perdido por completo, mientras el pueblo estaba oprimido y asfixiado por los filisteos. Miren que esta es una realidad que ocurre también en nuestro tiempo. Nosotros sabemos que las cosas no están bien. Nosotros sabemos que vivimos en tiempos difíciles, que los filisteos oprimen al pueblo, claro. Pero en medio de todos los conflictos que vivimos, en medio de todos los tropiezos, en medio de nuestro enojo, de nuestras relaciones fallidas, ese llamado que Dios nos ha hecho termina extraviándose, desdibujándose, mientras afuera hay un montón de gente que la está pasando mal. Y nuestro llamado y nuestro propósito no se está cumpliendo. Y probablemente hoy tengamos que decir que así como Sansón, mientras el mundo se pierde, nosotros estamos en nuestra propia cueva, en la cueva de nuestros conflictos, de nuestra comodidad, de nuestra frialdad, de nuestra apatía, de nuestra indiferencia, de nuestros problemas personales, financieros. Y seguramente allá en el fondo sabemos que tenemos un llamado, pero pues pesan más esos conflictos y esos conflictos ahogan ese llamado y ese propósito que Dios tiene para nosotros. Estos hombres vinieron y le dijeron, Sansón, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? En otras palabras, se supone que tú tendrías que hacer algo, Sansón.
pero vamos entonces a entregarte en manos de los filisteos para que esta guerra se termine, para que cese tanto dolor. Un hombre perdido en su llamado, un hombre perdido en cuanto a su propósito por sus conflictos personales. Interesante porque se parece mucho a la vida de los siervos de Dios en este tiempo, de aquellos que hemos sido llamados por Dios en este tiempo. Y entonces, ahí en la cueva, Sansón sostiene una conversación con estos hombres que lo buscan y les dice, listo, entréguenme, pero por favor no me maten, no me quiten la vida. Entréguenme, está bien, pero no me maten. Y miren lo que le responden los judíos a Sansón en el versículo 13, Jueces 15:13. Dice, y ellos le respondieron diciendo, no, no te vamos a matar. Solamente, dice, dijeron los judíos, te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña, lo sacaron de la cueva en donde él estaba. Y esto me resulta muy interesante, porque sin saberlo o sin pretenderlo, estos 3000 hombres judíos se convirtieron en instrumentos en las manos de Dios para sacar a Sansón de la cueva donde estaba metido, para sacar a Sansón de su conflicto, de su soledad. Saben que en esta escena nosotros podemos ver una excelente representación de lo que significan las cuerdas de amor de Dios. Este hombre salió atado con cuerdas. Recuerden que la Biblia dice que Dios nos atrae a Él con cuerdas de amor. ¿Saben quién estaba aquí detrás de todo esto? Dios mismo, con cuerdas de amor, atrayendo a Sansón, llamándolo de nuevo a reconectarse con su llamado, con su propósito. Esas cuerdas que aquí son literales, esas cuerdas que aquí son literales, estaban llevando a Sansón de regreso a Dios. Sansón, como dijimos hace un momento, estaba desconectado de su llamado, preso de sus conflictos, pero estas cuerdas lo llevaron de regreso al lugar donde tenía que estar, que era defendiendo a su pueblo. Y esas cuerdas del amor de Dios nos sacan de nuestra soledad, de la dureza de nuestro propio corazón, que está representada allí en la peña. Esas cuerdas del amor de Dios nos levantan cuando hemos caído y nos enseñan nuevamente a caminar y a ir en la dirección que Dios nos marca. Pero miren ustedes que esas cuerdas de amor a las cuales nos referimos en esta oportunidad no son coercitivas. Esto no es algo obligado, esto no es algo impuesto, porque cada quien es libre de dejarse atraer o de resistirse también. Sansón salió, claro, pero por su propia voluntad, invitado por estos hombres, pero por su propia voluntad. No a las malas, no a las patadas, por supuesto que no, porque las cuerdas de amor de Dios son pacientes y nos llaman con ternura y nos invitan a reconectarnos con el llamado y con Él finalmente, con Dios finalmente. Sansón salió de ese lugar seguro de que estos hombres no le harían daño, confiados en la promesa de estos hombres que le dijeron, Sansón, no te vamos a matar, no te vamos a lastimar. ¿Saben que de esa manera opera Dios también? Y yo puedo salir de mi cueva seguro de que Dios no me va a hacer daño, seguro de que Dios no quiere lastimarme de ninguna manera. Él solamente quiere sacarme de ese lugar donde he estado escondido por cualquier razón, por cualquier pretexto, para llevarme de regreso al cumplimiento de sus planes y de sus propósitos. Ahora, Sansón sale de allí, por supuesto, por esas cuerdas no literales, sino del amor de Dios. Y entonces, claro, lo llevan allí a donde los filisteos y lo ponen de frente a los filisteos. Sansón era especialista en acabar
filisteos, en arrasar con filisteos. Y miren lo que ocurre cuando estos hombres lo llevan y lo dejan allá en mano de los filisteos. Jueces capítulo 15, versículo 15. Igualmente dice, miren lo que dice, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Bueno, si ustedes han estado allí conectados y muy juiciosos con lo que hemos hablado acerca de Sansón, ustedes recordarán que uno de los parámetros o uno de los límites que Dios le estableció a Sansón era que él no se acercara a cosas inmundas, como por ejemplo cadáveres. Bueno, Sansón se pasó eso por alto. Recuerden lo que ocurrió con el león, por ejemplo. Pero aquí lo estamos viendo de nuevo. Sansón está allí delante de los filisteos y se acerca y toma la quijada de un asno, de un cadáver de un asno. Nuevamente Sansón traspasa los límites que Dios le había establecido. Este hombre era especialista en eso. Dios le tenía misericordia, le tenía paciencia, lo llamaba, lo atraía, lo invitaba, pero este es Sansón, un tipo bastante testarudo, bastante obstinado, un tipo que insistió en hacer lo que no tenía que hacer. Dios le dijo, no te acerques a lo inmundo, con todo lo que eso representa, de eso hablamos el primer día, no te acerques a lo inmundo. Bueno, a Sansón no le importó ni una vez con el león, ni esta vez tampoco con el asno. ¿Sí? Ahora, miren ustedes también algo interesante aquí. Los judíos lo llevan allí, lo dejan delante de los filisteos y le dicen, Sansón, arregle sus cuentas, pero ya no queremos seguir pagando por sus problemas. Y Sansón tiene la oportunidad de enfrentarse a los filisteos. Y entonces toma la quijada de este asno, que está fresca todavía, un cadáver fresco allí. Pero yo quiero que recordemos algo aquí. Y es que en el pasado Dios le había permitido a Sansón enfrentarse a un león y derrotarlo sin tener nada en sus manos. ¿Recuerdan? De eso estuvimos hablando también. Sin tener nada en su mano. En ningún momento necesitó de una herramienta, de un arma, de algo especial, solamente de la presencia de Dios en su vida. Y la Biblia es muy clara, fue muy clara cuando nos decía, Sansón se enfrentó al león sin tener nada en sus manos. Porque es que la fuerza de Sansón no era su habilidad para las armas, no era su destreza para manejar herramientas, era la presencia de Dios en él. Y entonces, aquí tenemos que preguntarnos cuál era el sentido de que Sansón tomara esta quijada de un asno, acercándose a algo impuro, contaminado, y pensando que eh, esa quijada le iba a salvar el día. Si Dios ya lo había librado sin tener nada en su mano, si él ya había corroborado que era la presencia de Dios. Saben que aquí terminó pasando algo muy complejo. Y es que, claro, Sansón toma esta quijada y va y mata a 1000 filisteos. Pero ¿saben qué exclama Sansón cuando termina de derrotarlos a todos? Sansón dice, yo logré lo que logré por esta quijada, por esta quijada del asno. Con esta quijada fue que yo maté a estos filisteos. ¿Se dan cuenta del gran error de interpretación que hay aquí de parte de Sansón? ¿Se dan cuenta de la lectura tan equivocada que estaba haciendo Sansón? A Sansón le importó 3 centavos que el Espíritu Santo vino sobre él y por eso los pudo derrotar. Sansón le dio el crédito a la quijada de un asno. Este es Sansón. Casi que termina siendo un monumento para él mismo y para la quijada, olvidándose e ignorando completamente la presencia de Dios. Cuando nosotros comenzamos a tomar en la vida armas, herramientas que Dios no nos ha llamado a tomar,
terminamos llenos de orgullo, de autosuficiencia, de vanidad, de autoexaltación. Y nos terminamos confundiendo. Terminamos pensando que es nuestra mano, que es nuestra fuerza, que es X o Y herramienta o persona. Y terminamos dándole crédito a alguien más por encima de Dios. Terminamos adjudicando las victorias que Dios nos da a otras cosas diferentes, ignorando el poder de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Será que Sansón hizo lo que hizo por la efectividad de la quijada del asno? Por supuesto que no. Sin la presencia de Dios, probablemente este episodio hubiera tenido un desenlace completamente distinto, completamente diferente. Qué fácil es caer en esta trampa, ¿no les parece? De darle crédito a otras cosas, de adjudicarle la gloria y el reconocimiento a otras cosas e ignorar el poder de la presencia de Dios con nosotros, del respaldo de Dios para nosotros. Bien, y miren cómo termina nuestra escena del día de hoy. Cómo termina Sansón, ese enfrentamiento, esa pelea, Dios lo saca de la cueva, va, pelea, coge la quijada. ¿Cómo termina Sansón ese día? Miren lo que dice el versículo 18, Jueces 15, 18. Dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Bueno, aquí estaba recomponiendo el camino Sansón, ¿no? Bueno, no fue la quijada, fuiste tú por mano de tu siervo. Pero miren el reclamo de Sansón para Dios. Dice, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Bueno, esta gran sed de Sansón era mucho más que física. Esto es importante que lo entendamos. Esta gran sed, como dice aquí la Biblia, de Sansón, era más que la sed de su cuerpo. En realidad, esta gran sed de Sansón era la sed de su alma. El alma también experimenta sed. El alma también se va secando, se va marchitando. El alma también se reseca. Y cuando el alma está sedienta, empieza a emitir sus propias señales, sus propios síntomas. La sed del alma de Sansón, la que él está expresando en este momento, obedecía a todo el cúmulo de sus malas decisiones, de su lejanía de Dios. Era la sed de un alma que había colapsado por completo. En este momento Sansón sintió que moría. Fue su momento de crisis, de angustia. Y en ese momento de angustia, como nos suele suceder a ustedes y a mí, Sansón se acordó de Dios. ¿Le suena parecido este momento? Claro, eso nos pasa todo el tiempo a nosotros también. Aquí lo que estamos viendo es a un hombre corpulento, con un llamado, con un propósito, que está totalmente desmoronado, completamente roto, deshecho, en un momento de crisis donde colapsó por completo. Y ahí en ese momento, Sansón se acordó de Dios. Sansón volvió a clamar a Dios, a acercarse a Dios. Miren que hasta el momento, en lo que hemos dicho, Sansón no había tenido a Dios en su pensamiento. ¿Se dan cuenta de eso? Qué interesante, ¿no? Claro, el Espíritu Santo venía, lo acompañaba, él salía, peleaba, pero hasta el momento no vemos a Sansón hablando con Dios o acercándose a Dios o teniendo a Dios en su pensamiento, solamente aquí, en el momento del colapso. Aquí sí está hablando de él como siervo de Dios, como aquel que le puede responder.
Y entonces tendríamos que preguntarnos en este momento, a la luz de lo que nos dice aquí la Biblia, ¿por qué nosotros tenemos que esperar hasta colapsar para recordar que necesitamos a Dios? ¿Por qué tenemos que esperar hasta ese momento del colapso, de la crisis, para acercarnos a Él nuevamente, para reconocer que nuestra vida no depende de la quijada de un asno, sino de Dios mismo, para tomarlo en serio, para clamarle a Él? Y tarde o temprano, toda persona que ha tomado distancia de Dios tendrá que reconocer lo mucho que le necesita, tarde o temprano. Sansón jugó a ser fuerte. Sansón jugó a que no necesitaba de nada ni de nadie. Por eso terminó por allá solo. Pero tarde que temprano colapsó. Y esta gran sed no es la gran sed del cuerpo, es la gran sed del alma, del ser interior. Claro, cuando nosotros dejamos de beber de la fuente, el alma se va marchitando. Y llega un momento donde el alma colapsa. No es necesario llegar a este punto para entender nuestra gran necesidad del Señor en todo momento, que en realidad dependemos es de Él, no de nuestras habilidades, no de nuestro trabajo, no de las circunstancias, no de otras personas, no de la quijada del asno, sino de Dios. No necesitamos llegar al punto del colapso. Qué bueno que hoy pueda ser una oportunidad para que esas cuerdas del amor de Dios, con paciencia, con ternura, nos lleven de regreso a Él y nos reconecten con nuestro propósito, con nuestro llamado. Mientras estamos en la cueva, aislados, desconectados, ensimismados, herméticos, hay tanta necesidad allá afuera. Hay tanta necesidad que se puede escuchar el clamor de ese pueblo que nos dice, oigan, ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando, ustedes que son llamados por Dios, no se dan cuenta de la gran necesidad, que hoy las cuerdas del amor del Señor nos lleven de regreso al lugar donde tenemos que estar, que nos lleven de regreso a Él y a reconectarnos con nuestro llamado. Vamos a orar. Padre Dios, hoy te damos muchas gracias en esta mañana y nos acercamos a ti creyendo que tú eres real y que tu palabra es verdad para nosotros. Dios del cielo, gracias por tu ternura y por tu misericordia, porque así como tú sacaste a Sansón de la cueva, echando mano de los 3000 judíos que lo buscaron, y de la misma forma en que él salió con cuerdas de la cueva, así también con cuerdas de amor nos has atraído a ti, Señor. Con cuerdas de gracia, de misericordia, nos has sacado y hoy nos invitas a salir de la peña, de la soledad, del aislamiento, de la frialdad, de la dureza, con tu ternura, Señor, con tu amor y tu paciencia. Y nos sacas de allí para reconectarnos contigo, pero también con nuestro llamado y nuestro propósito. Perdónanos, Señor, por todas las veces que le hemos adjudicado la gloria a otras cosas. Perdónanos, Señor, por todas las veces que en nuestra ingenuidad hemos pensado que dependemos de nuestras habilidades, de nuestras herramientas, de otras personas, de las circunstancias, y nos hemos olvidado de la importancia de tu presencia en nosotros, que al final nosotros dependemos de ti. Y hoy, así como Sansón, nosotros también clamamos a ti, Señor, porque hay sed en nuestra alma, sed de ti, de tu presencia, de tu palabra, sed del Espíritu Santo, sed de tus enseñanzas, de estar contigo, Señor. Sacia hoy esta gran sed de nuestra alma y que nosotros no tengamos que esperar al momento del colapso, de la crisis, del quebranto, para recordar lo mucho que te necesitamos, para recordar que en realidad nosotros dependemos de ti. Pues desde aquí bendigo la vida de todos aquellos que nos acompañan y te ruego, Señor, que los sigas sustentando y sosteniendo y mostrándoles tu amor y tu misericordia. Gracias por escuchar nuestra oración, la cual hacemos hoy a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, nuevamente un abrazo.
para todos ustedes y recuerden que estamos en una semana muy especial, en Semana Santa. Jueves y viernes nos vamos a encontrar aquí en el Distrito Centro, todos, Marabel y Centro, aquí, jueves y viernes de 8 a 11 de la mañana. Y el sábado tendremos nuestro tiempo de mini vigilia de 5 de la tarde a 9 de la noche. Jueves y viernes de 8 a 11, sábado de 5 a 9. Ahí les esperamos y por supuesto hoy martes nos vemos al mediodía, nuestro tiempo de ayuno, a las 5 de la tarde en Marabel, de forma presencial en la alabanza y a las 6 de la tarde presencialmente aquí en el centro también nuestro tiempo de alabanza. Ahí les esperamos. Un gran abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Que estén muy bien.